Hola a todos, en este tutorial digital les voy a enseñar cómo tejer a crochet este hermoso adorno navideño con este bello paisaje. Está completamente tejido a crochet y para hacerlo utilicé un hilo más fino aún que el hilo de coser, para lograr así este tamaño pequeñito. Las medidas de este trabajo tejido con este hilo súper fino fueron de 15 centímetros y medio de ancho por 16 centímetros a lo alto. Los materiales que vamos a utilizar para hacerlo son hilo de bordar a máquina. Este que vemos acá es un hilo de bordar a máquina y es más fino aún que el hilo de coser. La numeración de estos hilos, como podemos ver aquí en la etiqueta, es de 122 y vienen en estos conitos de 4000 metros. También vamos a utilizar un ganchillo extra fino de 0.35 milímetros. Hago hincapié en que el ganchillo de 0.35 milímetros debe ser extra fino porque yo tengo este otro ganchillo que también es de 0.35 milímetros pero es levemente más grueso que el de 0.35 milímetros extra fino que vamos a utilizar para realizar este trabajo. En este tutorial digital primero comenzaré a explicar de una forma lenta y detallada para que puedan entenderlo bien todas aquellas personas que son principiantes. Recuerden que ustedes pueden adelantar, pausar y subirle la velocidad al video cuantas veces quieran para poder trabajar a su propio ritmo. Ahora sí, comenzamos con el tutorial digital. Bueno, vamos a comenzar este trabajo y para ello vamos a comenzar haciendo 183 cadenitas de inicio. Y una vez que tengamos listas estas 183 cadenitas de inicio, podemos comenzar con la fila número 1 de este trabajo. Para ello vamos a comenzar haciendo 3 cadenitas más de subida. Estas 3 cadenitas que acabamos de hacer contarán ya como el primer punto alto de esta fila número 1. Y ahora vamos a comenzar haciendo 2 cuadritos cerrados. 2 cuadritos cerrados es igual a 7 puntos altos. Con estas 3 cadenitas que hicimos de subida ya tenemos 1, así que tenemos que hacer 6 puntos altos más, 1 sobre cada cadenita siguiente. Ahora tenemos que hacer 2 cuadritos abiertos. Para hacer un cuadrito abierto es muy sencillo. Hacemos 2 cadenas de separación, tomamos una lazada. Ahora aquí abajo, sin contar la cadenita en la que estamos, sino desde al lado, vamos a dejar sin tejer 2 cadenitas y en la que le sigue metemos la aguja y hacemos ahí un punto alto y ahí se forma nuestro cuadrito abierto. Recuerden que tenemos que hacer 2, con este ya tenemos 1, así que vamos a volver a repetir. Hacemos 2 cadenas de separación, tomamos una lazada, aquí abajo sin contar la cadenita en la que estamos, sino desde al lado, vamos a dejar sin tejer 2 cadenitas y en la tercera metemos la aguja y hacemos ahí un punto alto y ahí se forma nuestro segundo cuadrito abierto. Ahora tenemos que hacer 15 cuadritos cerrados, que es igual a 46 puntos altos. Con este ya tenemos 1, así que tenemos que hacer 45 puntos altos más, 1 sobre cada cadenita siguiente. Y listo, con eso se nos forman nuestros 15 cuadritos cerrados, que es igual a 46 puntos altos. Ahora nuevamente tenemos que hacer un cuadrito abierto. Recuerden que hacemos 2 cadenas de separación. Aquí abajo nos vamos a saltar 2 espacios, en este caso 2 cadenitas, y en el tercero metemos la aguja y hacemos ahí un punto alto. Y así de sencillo se forma nuestro cuadrito abierto. Ahora tenemos que hacer 11 cuadritos cerrados, que es igual a 34 puntos altos. Con este ya tenemos 1, así que tenemos que hacer 33 puntos altos más, 1 sobre cada cadenita siguiente. Y ahora nuevamente tenemos que hacer un cuadrito abierto. Ahora un cuadrito cerrado que es igual a 4 puntos altos. Con este ya tenemos 1, así que tenemos que hacer 3 puntos altos más. Ahora nuevamente hacemos un cuadrito abierto. Ahora 2 cuadritos cerrados que es igual a 7 puntos altos. Con este tenemos 1, así que tenemos que hacer 6 puntos altos más. Listo.
Ahora nuevamente hacemos un cuadrito abierto y dos cuadritos cerrados. Otra vez un cuadrito abierto. Y ahora tenemos que hacer 10 cuadritos cerrados, que es igual a 31 puntos altos. Con este ya tenemos uno, así que tenemos que hacer 30 puntos altos más. Uno sobre cada cadenita siguiente. Listo, aquí está. Ahora hacemos un cuadrito abierto y un cuadrito cerrado. Ahora vamos a hacer dos cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Y ahora vamos a hacer una nueva puntada a la que vamos a llamar puente. Hacer esta puntada es muy sencillo. Vamos a hacer 5 cadenitas de separación. Tomamos una lazada. Ahora aquí abajo, sin contar la cadenita en la que estamos, sino desde al lado, vamos a dejar sin tejer 5 espacios, en este caso 5 cadenitas, y en la sexta vamos a meter la aguja y hacer ahí un punto alto. Y de esa forma se forma nuestra puntada llamada puente. Ahora vamos a hacer dos cuadritos abiertos y vamos a terminar con esta fila número 1 haciendo dos cuadritos cerrados, que es igual a 7 puntos altos. Con este ya tenemos uno, así que tenemos que hacer 6 puntos altos más. Y así llegamos al final de esta fila número 1. Ahora, y siempre que lleguemos al final de una fila, lo que vamos a hacer es girar nuestro tejido de esta forma para poder comenzar a tejer la nueva fila. Ahora vamos a comenzar con la fila número 2 y para ello, y siempre que vayamos a comenzar una nueva fila, vamos a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Tenemos que comenzar la fila número 2 haciendo un cuadrito cerrado, que es igual a 4 puntos altos, y dos cuadritos abiertos. Y ahora vamos a hacer la nueva puntada decorativa a la que vamos a llamar unión. Para hacerla tenemos que hacer 3 cadenitas de separación. Ahora aquí abajo, sin contar el punto en el que estamos, sino desde al lado, vamos a dejar sin tejer 2 espacios, en este caso estas 2 cadenitas de la fila anterior, y en el punto alto que le sigue, que sería el tercer espacio, metemos la aguja ahí y hacemos un punto bajo. Ahora vamos a levantar 3 cadenitas de subida, tomamos una lazada, aquí abajo, sin contar el punto en el que estamos, sino desde al lado, vamos a dejar sin tejer 2 espacios, que en este caso serían estas 2 cadenitas de la fila anterior, y en el que le sigue, en esta tercera cadenita, justo en la mitad del puente que habíamos hecho en la fila anterior, vamos a meter la aguja y hacer ahí un punto alto. Y de esa forma se forma nuestra puntada llamada unión. Ahora tenemos que hacer un cuadrito cerrado que es igual a 4 puntos altos. Con este ya tenemos uno, así que tenemos que hacer 3 puntos altos más. Como podemos ver, aquí tenemos 2 cadenitas, así que vamos a hacer un punto alto sobre cada una de ellas y el último punto alto sobre este punto alto de la fila anterior. Y ahí se forma nuestro cuadrito cerrado. Ahora vamos a hacer un cuadrito abierto. Hacemos 2 cadenas de separación, tomamos una lazada. Aquí abajo, sin contar el punto en el que estamos, sino desde al lado, nos saltamos 2 espacios, en este caso 2 puntos altos de la fila anterior, y en el que le sigue metemos ahí la aguja y hacemos un punto alto. Y se forma nuestro cuadrito abierto. Bueno, y ahora que ya sabemos cómo se hacen los cuadritos cerrados, los cuadritos abiertos, la puntada a la que llamamos unión y la puntada a la que llamamos puente, vamos a comenzar a trabajar con patrones escritos para que cada uno pueda trabajar a su propio ritmo. Bueno, como podemos ver aquí, este es el patrón escrito completo de la fila número 2. En esta parte podemos observar que tenemos números y también tenemos letras. Los números, junto a las letras, nos indican la cantidad de cuadritos que tenemos que hacer. Y las letras nos indican qué tipo de cuadrito es el que tenemos que hacer. Estos patrones escritos se leen siempre de izquierda a derecha.
Tal como lo indican las referencias aquí arriba, las dos letras C junto a los números significan cuadrito cerrado. La letra C y la letra A junto a los números significan cuadrito abierto. La letra U junto a algún número significa unión. Y cuando veamos una letra P junto a un número significa puente. En este caso, en la fila número 2, no tenemos que hacer ningún puente y es por eso que no vemos ninguna letra P aquí en esta parte de abajo. Pero sí, en las demás filas vamos a tener que hacer esa puntada. Bueno, aquí en esta fila número 2, el patrón escrito nos dijo que teníamos que comenzar haciendo 1CC. Eso significa un cuadrito cerrado. Después nos dice que teníamos que seguir haciendo 2CA. Serían dos cuadritos abiertos. Después, como podemos ver aquí, nos dice una U. Así que tendríamos que hacer una unión. Después nos dice 1CC, que sería un cuadrito cerrado. Y también 1CA, que sería un cuadrito abierto. Nosotros ya tenemos hecha toda esta parte, así que ahora en esta fila número 2 tenemos que continuar haciendo como nos muestra aquí el patrón escrito y tenemos que seguir con 2CC, que serían dos cuadritos cerrados. Recuerden que dos cuadritos cerrados es igual a 7 puntos altos. Una vez que hagamos esos dos cuadritos cerrados, seguimos con un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, después 10 cuadritos cerrados, que es igual a 31 puntos altos, un cuadrito abierto, 3 cuadritos cerrados, que es igual a 10 puntos altos, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, 13 cuadritos cerrados, que es igual a 40 puntos altos, un cuadrito abierto, 14 cuadritos cerrados, que es igual a 43 puntos altos, 3 cuadritos abiertos y terminamos la fila número 2 haciendo un cuadrito cerrado. Como podemos ver, leer estos patrones escritos no es muy difícil, simplemente hay que prestar atención qué tipo de cuadrito tenemos que hacer y qué cantidad de cuadritos nos muestra aquí que tenemos que hacer. Cuando nosotros queramos saber cuántos puntos altos equivalen una cierta cantidad de cuadritos cerrados, lo que debemos recordar siempre es que cada cuadrito cerrado es múltiplo de 3 más 1. Para que lo puedan entender mejor, vamos a usar el ejemplo que nos muestra este patrón escrito aquí. Aquí el patrón escrito nos señala que tenemos que hacer 13CC, que serían 13 cuadritos cerrados. Ustedes se preguntarán, ¿cuántos puntos altos son 13 cuadritos cerrados? Lo que tienen que hacer es multiplicar la cantidad de cuadritos que nos muestra aquí el patrón escrito por 3 y al resultado que nos dé le sumamos 1. Así que hacemos 13 por 3 es igual a 39 más 1 serían 40. Así que 13 cuadritos cerrados es igual a 40 puntos altos. Así, cada vez que queramos saber qué cantidad de puntos altos equivale a una cierta cantidad de cuadritos cerrados, vamos a multiplicar la cantidad de cuadritos cerrados que queramos saber por 3 y le vamos a sumar 1 al resultado que nos dé. Y con eso ya nos sale qué cantidad de puntos altos debemos hacer. Así vamos a ir tejiendo todo y recuerden que cuando llegan al final de una fila, tienen que girar su tejido para comenzar a tejer la nueva fila. Y siempre que van a comenzar a tejer una nueva fila, tienen que levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de la nueva fila.
Así es como está quedando nuestro trabajo con 15 filas totalmente terminadas. Ahora vamos a comenzar con la fila número 16 y para ello, como siempre, vamos a girar nuestro tejido de esta forma para comenzar con la nueva fila. Bueno, este es el patrón escrito completo de la fila número 16 y como podemos notar es diferente a lo que veníamos haciendo porque la fila número 16, tal como lo dice aquí, es una fila con disminución. Eso quiere decir que en esta fila vamos a hacer disminuciones tanto al inicio como al final de esta fila. Así que voy a explicar cómo es que vamos a hacer estas disminuciones. Aquí el patrón gráfico nos dice, nos vamos con punto deslizado hasta el cuarto punto alto y hacemos un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, un puente, etcétera, etcétera. Así que primero vamos a comenzar haciendo esta disminución que nos dice aquí. Bueno, aquí tendríamos las 15 filas que ya tenemos hechas, así que vamos a comenzar la fila número 16 y tal como lo decía el patrón escrito, tenemos que comenzar yéndonos con punto deslizado hasta quedarnos justo sobre el cuarto punto alto. Una vez que estemos allí, vamos a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila número 16. Y ahora, tal como lo decía el patrón escrito, tenemos que comenzar haciendo un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, un puente y ahora nos vamos a fijar en el patrón escrito cómo es que tenemos que seguir hasta llegar al final de esta fila. Bueno, nosotros acabamos de hacer esto, así que ahora vamos a seguir con un cuadrito abierto, 11 cuadritos cerrados, un puente, una unión, etcétera, etcétera, hasta llegar al final donde vamos a terminar haciendo un cuadrito cerrado. Como podemos ver aquí abajo nos dice, al final de esta fila quedarán sin tejer 3 puntos altos de la fila anterior y así de sencillo es como se forma una disminución al final de una fila. Y bueno, así es como se vería la disminución al inicio de la fila número 16 y así es como se vería al final y estos son los 3 puntos altos de la fila anterior que nos quedarán sin tejer. Y así de sencillo se forma la disminución al llegar al final de una fila. Así es como está quedando nuestro trabajo con 25 filas totalmente terminadas. Podemos ver que nos queda un trabajo súper fino y delicado al tejerlo con este hilo súper fino. En esta fila número 35 tenemos que hacer una disminución un poquito más grande, así que como lo dice aquí, nos vamos a ir con punto deslizado hasta quedarnos justo sobre el séptimo punto alto y una vez que estemos allí levantamos las 3 cadenitas de subida y hacemos lo que nos dice el patrón escrito aquí. Y al final de esta fila nos quedarán sin tejer 6 puntos altos de la fila anterior. Así está quedando nuestro trabajo con 35 filas terminadas. En esta fila número 37 la disminución va a ser un poquito más grande aún porque nos vamos a ir con punto deslizado hasta quedarnos justo sobre el 10º punto alto y después hacemos lo que nos dice el patrón gráfico aquí y al final de esta fila nos quedarán sin tejer 9 puntos altos de la fila anterior. En esta fila número 38 nos iremos con puntos deslizados hasta quedarnos justo sobre el 19º punto alto
Y una vez que estemos allí vamos a levantar las 3 cadenitas de subida y hacer lo que nos muestra el patrón gráfico aquí, y al final de esta fila nos quedarán sin tejer 18 puntos altos de la fila anterior. Bueno, llegamos a la fila número 39 y como podemos ver aquí, esta fila es diferente porque es una fila con aumentos. Y ahora le voy a explicar cómo es que vamos a hacer estos aumentos tanto al inicio como al final de la fila. Como vemos aquí, vamos a comenzar esta fila número 39 y para ello tenemos que hacer 4 cuadritos cerrados, de los cuales el primero lo vamos a hacer al aire. Así que para comenzar la fila número 39 vamos a comenzar haciendo 2 cadenitas de separación y ahora vamos a hacer 3 cadenitas más de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila número 39. Recuerden que el patrón escrito nos decía que tenemos que comenzar haciendo 4 cuadritos cerrados, de los cuales el primero va a estar al aire. Así que ahora acá abajo, sobre esta segunda cadenita de las primeras 2 que hicimos, vamos a meter la aguja ahí y hacemos un punto alto. Ahora sobre la otra cadenita hacemos otro punto alto. Ahora acá sobre este primer punto alto de la fila anterior metemos la aguja y hacemos un punto alto. Y ahí ya se formó el primer cuadrito cerrado al aire. Y ahora tenemos que seguir haciendo puntos altos hasta completar los 4 cuadritos cerrados, que es igual a 13 puntos altos. Acá ya tenemos 4, así que tenemos que hacer 9 puntos altos más. Y listo, con eso se formaron los 4 cuadritos cerrados que teníamos que hacer, de los cuales el primero está al aire. Ahora veamos el patrón escrito para ver cómo seguimos. Ahora vamos a hacer 3 cuadritos abiertos y tal como lo dice aquí abajo, al final haremos 4 cuadritos cerrados, de los cuales al último lo haremos al aire. Bueno, después de estos 4 cuadritos cerrados tenemos que hacer 3 cuadritos abiertos y vamos a terminar esta fila haciendo 4 cuadritos cerrados, que es igual a 13 puntos altos. Pero aquí solamente tengo espacio para hacer 9 puntos altos más, así que los hacemos. Listo, aquí están. Pero ahora nos faltan 3 puntos altos más que tenemos que hacer al aire para poder completar así los 4 cuadritos que teníamos que hacer en total. Para que entiendan bien cómo es que se hacen esos 3 puntos altos al aire que nos falta hacer, les voy a mostrar en un video cómo es que se hace para que lo puedan entender bien. Así que ahora vamos a hacer esos 3 puntos altos al aire. Para ello tomamos 2 lazadas. Ahora acá abajo donde metimos el último punto alto que habíamos hecho, vamos a volver a meter la aguja justo ahí, sacamos el hilo y ahora vamos a ir cerrando de a 2 hebras. 2, 2 y 2. Y con eso se formó nuestro primer punto alto al aire. Ahora nuevamente para formar el segundo punto alto al aire volvemos a tomar 2 lazadas. Ahora aquí abajo en la primera sacada de 2 del último punto alto que acabamos de hacer, metemos la aguja justo ahí, sacamos el hilo y volvemos a cerrar de a 2 hebras. 2, 2 y 2. Y con eso se formó nuestro segundo punto alto al aire. Y vamos a volver a repetir esto mismo una vez más para formar el tercer punto alto al aire. Tomamos 2 lazadas. Ahora aquí abajo en la primera sacada de 2 de este último punto alto que acabamos de hacer, vamos a meter la aguja justo ahí, sacamos el hilo y ahora vamos a cerrar de a 2 hebras. 2, 2 y 2. Y así de sencillo es como se formó nuestro tercer punto alto al aire al final de la fila. Y con eso ya tenemos formados los 4 cuadritos cerrados que teníamos que hacer al final de esta fila número 39.
En esta fila número 40 no tenemos que hacer ningún aumento ni ninguna disminución, se teje de punta a punta. Bueno, más o menos así se está viendo nuestro trabajo con 44 filas terminadas. Ahora vamos a comenzar con la fila número 45 y vamos a hacer 2 cadenitas. Ahora vamos a hacer 3 cadenitas más de subida que contarán como el primer punto alto de esta fila. Y en total tenemos que hacer 7 cuadritos cerrados, que es igual a 22 puntos altos. Acá abajo, sobre esta segunda cadenita de las primeras 2 que hicimos, metemos la aguja y hacemos un punto alto. Sobre la cadenita que sigue al lado, otro punto alto. Ahora sobre este primer punto alto de la fila anterior, otro punto alto. Así vamos a seguir haciendo puntos altos hasta llegar al final, y tenemos que hacer 3 puntos altos más al aire para poder completar así los 22 puntos altos que tenemos que hacer. Esos 3 puntos altos que vamos a hacer al aire lo vamos a hacer exactamente de la misma forma que lo hicimos al final de la fila número 39. Así que, como ya les expliqué cómo se hace, pueden volver a mirarlo como lo hicimos en esa fila. Y eso sería todo lo que vamos a hacer en esta fila número 45. Y bueno, creo que ya les quedó bastante claro cómo es que se hacen los aumentos de un cuadrito tanto al inicio como al final de una fila. Así que en las demás filas que nos vayan mostrando los patrones escritos ya van a saber cómo hacerlos. Así es como está quedando nuestro trabajo con 53 filas terminadas. Y ahora vamos a cerrar esta fila. Para ello vamos a hacer una cadenita más, tiramos del hilo y ahora vamos a cortar. Bueno, recuerden que este hilo lo estiramos bien y después lo vamos a esconder de esta forma en el tejido con una aguja de coser, y ya tenemos terminada la primera parte de nuestro trabajo. Ahora vamos a comenzar con la segunda parte del tejido, y para ello vamos a ubicar el tejido de esta forma. Aquí arriba tenemos el hilo que acabamos de cortar y aquí abajo vemos que tenemos el hilo del inicio. Ahora, una vez que tenemos ubicado el tejido de esta forma, vamos a girar el trabajo de esta forma, porque ahora vamos a tejer desde esta parte recta hacia arriba. Una vez que hicimos esto, podemos ver que acá el hilo del inicio nos queda hacia el lado derecho del tejido. Y ahora, una vez que tenemos ubicado el tejido de esta forma, solamente nos falta unir nuevamente el hilo del carretel al hilo del inicio. Para ello simplemente ponemos el hilo de esta forma, hacemos un pequeño nudito, estiramos bien y este pedacito que nos sobra lo vamos a cortar con una tijera. Y una vez que lo cortemos bien al ras, ya tenemos unido el hilo al tejido nuevamente. Y ahora sí podemos comenzar a tejer la segunda parte. Vamos a comenzar la fila número 1 de esta segunda parte haciendo una disminución de un cuadrito. Para ello vamos a meter la aguja en esta cadenita donde tenemos hecho este primer punto alto, y justo de ahí vamos a ir haciendo puntos deslizados hasta quedarnos justo sobre el cuarto punto alto que tenemos aquí de lo que habíamos tejido en la parte anterior. Una vez allí, vamos a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila número 1. Y tenemos que hacer un cuadrito cerrado. Como pueden ver, vamos a ir tejiendo punto sobre las cadenitas sobre las cuales en la parte anterior habíamos hecho los puntos altos. Y listo, aquí está un cuadrito cerrado. Ahora vamos a hacer 3 cuadritos abiertos.
Listo, aquí están. Ahora vamos a hacer 4 cuadritos cerrados, que es igual a 13 puntos altos. Y listo, aquí los tenemos. Ya tenemos un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos y 4 cuadritos cerrados. Así vamos a seguir tejiendo hasta el final, como lo diga el patrón escrito. Cuando lleguemos al final vamos a tener también una disminución de 3 puntos. Así que, como ya sabemos hacer disminuciones y aumentos, a partir de ahora vamos a trabajar solo con los patrones escritos. Yo lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Recuerden que en esta fila número 1 de la segunda parte ya tenemos hecho hasta aquí, así que ahora vamos a seguir con un cuadrito abierto, 10 cuadritos cerrados, etcétera, etcétera. Y al final de esta fila nos quedarán sin tejer 3 puntos altos de la parte anterior. Así está quedando nuestro trabajo con 15 filas de la segunda parte terminada. Bueno, una vez que llegamos al final del tejido vamos a rematar. Para ello hacemos una cadenita más, tiramos del hilo y ahora lo vamos a cortar con una tijera. Ahora vamos a tirar bien de este hilito, que después vamos a esconder con una aguja de coser en el tejido. Y bueno, eso sería todo. Así quedaría nuestro trabajo completamente terminado. A mí, como está tejido con este hilo más fino aún que el hilo de coser, me quedó de este tamaño pequeñito, pero si ustedes utilizan un hilo más grueso y una aguja más gruesa, el trabajo les quedará de un tamaño un poco más grande. Bueno, espero que les haya gustado este trabajo, que lo hagan, lo compartan y se suscriban.